Pues bien, muchachos, hoy haremos un breve repaso sobre lo que veremos en nuestras respectivas prácticas en el laboratorio de histología y hoy hablaremos sobre lo que habrán de ver en la práctica sobre histología de hueso y de cartílago. Para estas prácticas, evidentemente, es necesario repasar lo que ya hemos visto anteriormente en la teoría y pues bueno, para eso ponemos a su disposición evidentemente todas sus bibliografías correspondientes y los videos que tenemos en nuestro canal. Vamos a empezar viendo entonces una laminilla sobre hueso y ustedes podrán observar en esta laminilla de tejido óseo conforme vamos pasando a través de los campos, podrán observar una gran cantidad de trabéculas como es esta que vemos a este nivel y una gran cantidad de material conocido como médula ósea roja y amarilla. Estamos hablando específicamente y lo que vemos aquí se trata de hueso esponjoso. Aquí a nivel del hueso esponjoso entonces ustedes verán cómo se organiza el tejido óseo en una gran cantidad de trabéculas y entre todas ellas hay un gran espacio donde tendremos a nuestra médula ósea. Vamos a poner pausa un poco en este video y podremos observar aquí las grandes diferencias entre la organización del hueso esponjoso y hacia su izquierda el hueso compacto. Aquí tenemos a las trabéculas de hueso esponjoso y podremos observar cómo entre una trabécula y otra hay un gran espacio donde tendremos a esta médula ósea. Trabécula, recuerden ustedes el término trabécula cada vez que lo escuchen, se referirá a una estructura con forma de pared. Entonces aquí tenemos esta serie de trabéculas, esta serie de paredes y entre ellas evidentemente espacio que está relleno con médula ósea roja y médula ósea amarilla. Estas trabéculas están formadas evidentemente por tejido óseo con sus respectivas células, osteoblastos, osteocitos y una matriz extracelular mineralizada, como es el caso similar del hueso compacto, como lo podemos observar aquí, ciertas porciones de hueso compacto. Evidentemente el hueso compacto es muchísimo más extenso que el hueso esponjoso. Recordarán ustedes desde el punto de vista histológico y hasta cierto punto anatómico, el hueso compacto se encuentra hacia la periferia de los huesos, mientras que el hueso esponjoso se encuentra en la porción más interna. Además de lo que hemos platicado hasta este momento, ustedes podrán observar cómo hacia los extremos de las paredes del hueso compacto, pues no tenemos necesariamente médula ósea, como es en el caso de el hueso esponjoso, ¿de acuerdo? Aquí tendremos sobre todo fibras de tejido conectivo que formarán parte del periósteo y las fibras de Sharpey, como ya lo hemos platicado desde el punto de vista, desde la teoría, vaya, en histología, y pues bueno, aquí volvemos a ver esos espacios donde tenemos esa médula ósea tanto roja como amarilla. Vamos a darle play al video para continuar observando y precisamente ahí nos dirigimos hacia los sitios donde encontramos hueso compacto. Aquí vamos a poner pausa nuevamente porque me interesa que observen precisamente cómo hacia un extremo de este hueso compacto vamos a encontrar una gran cantidad de fibras de tejido conectivo denso donde vamos a tener precisamente al periósteo. Recuerden que el periósteo es una capa precisamente de tejido conectivo muy similar al pericondrio en el caso del cartílago que se une al hueso gracias a unas fibras que corren en sentido perpendicular. Es decir, aquí podríamos observar unas cuantas fibras que corren, por así decirlo, vamos a hacer unas cuantas líneas en este sentido y que van a unir a el hueso compacto con el resto del tejido conectivo y estas se llaman fibras de Sharpey. Igualmente, en esta imagen, en este campo, ustedes podrán observar, estamos observando esta laminilla evidentemente con el objetivo explorador, ustedes podrán observar a nivel del hueso compacto la forma de organización de las fibras en el hueso compacto. Ustedes podrán observar aquí un pequeño canal donde corren evidentemente vasos y como alrededor de este canal las fibras de la matriz extracelular corren en sentido circunferencial desde el centro hacia la periferia, como pueden observar estas líneas que se dibujan a este nivel, y estamos hablando de una estructura o la unidad estructural del hueso compacto conocida como osteona. Dentro de esta osteona tendremos al canal donde corren estos vasos, si estamos hablando de un corte transversal del hueso compacto, el canal de Havers. Vamos a seguir viendo esta laminilla.
Ahí cambiamos evidentemente nuestro objetivo y estamos utilizando el objetivo seco débil, y en esta toma podremos observar aquí arriba precisamente la forma de organización de ciertas porciones de este hueso compacto. Ustedes alcanzarán a observar aquí cómo las fibras van corriendo, van llevando cierta dirección en el hueso compacto y aquí en las trabéculas de hueso esponjoso. Nuevamente nos dirigimos y podremos observar, aquí vamos a poner pausa a esta porción del video, y podremos observar aquí a las trabéculas del hueso esponjoso, al espacio conocido como médula ósea, donde encontraremos unas porciones de tinción neutra, sitios donde se encontraban los adipocitos. A eso lo conocemos evidentemente como médula ósea amarilla, y entre ellas una gran cantidad de células de tejido hematopoyético, lo que conocemos como células o como médula, perdón, ósea o médula ósea roja, disculpen. Aquí hacia la izquierda van a poder observar ustedes nuevamente lo que platicábamos hace rato en el objetivo explorador, como aquí tenemos a un canal donde encontramos un vaso que corre a través de este canal. Obviamente lleva sangre este vaso, y como alrededor de él se disponen las fibras de la matriz extracelular en sentido circunferencial. Fíjense incluso aquí cómo alcanzamos a observar cómo corren estas fibras, por así decirlo, formando una estructura circunferencial alrededor de este vaso. Esto es a lo que conocemos precisamente como una osteona. Esta osteona, en su porción central, obviamente no tiene que ser completamente redonda como se dibuja en los libros, evidentemente, y en esta porción central tenemos, como lo platicábamos, al canal de Havers. Ustedes van a ver cómo alrededor de este canal se disponen no solamente las fibras, sino una serie de espacios donde van a encontrar dentro de estos espacios unos cuantos núcleos. Sabemos que hay una tinción basófila a nivel de los núcleos que se encuentran precisamente entre estos espacios. Todos estos espacios con los núcleos bien teñidos, bien definidos alrededor de esta osteona, e incluso en las trabéculas del hueso esponjoso, se trata de osteocitos. Entonces vamos a continuar viendo esta laminilla. Vamos a darle play al video. Y vamos a cambiar nuestro objetivo, vamos a utilizar el objetivo seco fuerte. Aquí en el objetivo seco fuerte va a ser muy evidente y vamos a poder observar con mayor detenimiento la forma de organización de estas fibras. E incluso, vamos a pausarlo aquí unos minutitos, unos segundos, e incluso, además de la forma de organización de estas fibras, podremos observar unos cuantos espacios precisamente donde tenemos dentro de ellos a los osteocitos. Estos que vemos aquí precisamente son osteocitos, y vemos cómo están inmersos en una matriz extracelular calcificada. Si nos fijamos hacia su derecha, vamos a entrar a donde se encuentra el hueso esponjoso, y particularmente aquí vamos a observar células del tejido hematopoyético, a lo que conocemos como médula ósea roja, y entre ellas espacios donde previamente había adipocitos. ¿Por qué los vemos de esta coloración? Recordarán ustedes que los adipocitos son células de un tejido conectivo especializado conocido como tejido adiposo. Estas células de tejido adiposo, durante el proceso de preparación, de tinción de una muestra para poderla colocar en una laminilla, recordarán ustedes que hay diversos pasos de deshidratación, diversos pasos donde se van a perder las cualidades de estas células, y estas pues evidentemente van a perderse durante el proceso de tinción, vaya. Es decir, lo que observamos aquí no es necesariamente un adipocito, sino el sitio donde se encontraban los adipocitos o el citoplasma de estos adipocitos. Aquí ya no los tenemos, dejan un espacio de coloración neutra que nos indica que ahí había adipocitos, pues a lo que nos referimos como médula ósea amarilla, evidentemente. Vamos a continuar y vamos a darle play a esta laminilla, a este video. Nuevamente podremos observar entonces aquí, fíjense en los osteocitos, cómo están inmersos en un espacio alrededor de esta matriz extracelular calcificada. Nuevamente podemos observar, aquí estamos viendo una trabécula, vamos a ponerle pausa aquí, ok, enfocamos y vamos a observar una trabécula de hueso esponjoso, y fíjense la diferencia de la organización de las fibras en el hueso compacto y en el hueso esponjoso. Las fibras corren en sentido longitudinal
dirección de estas trabéculas. Igualmente encontramos aquí pues osteocitos sin duda alguna, y estos no necesariamente en el hueso esponjoso van a organizarse de manera que van a formar osteonas. Estas son típicas del hueso compacto, como lo veíamos anteriormente, ¿sí? Aquí no vamos a encontrar canales de Havertz, no vamos a encontrar canales de Boltzmann y todos este tipo de estructuras típicas de la osteona del hueso compacto, sino que vamos a ver que son paredes de una matriz extracelular calcificada que tienen evidentemente osteocitos dentro de ella. Estaba señalando ahorita estos dos que vemos, que podemos observar hacia la periferia de las paredes de estas trabéculas de hueso esponjoso. No se trata como tal de osteocitos, estos son los precursores de estos osteocitos. Este tipo de células las conocemos como osteoblastos. Recordarán ustedes, desde el aspecto teórico, que los osteoblastos pueden ser activos o inactivos, dependiendo de si están produciendo o no una matriz extracelular. Y estos van a cambiar su forma cuando se encuentran activos e inactivos. Habitualmente los osteoblastos activos tienen una forma relativamente más cúbica, dado que sus organelos se desarrollan para formar las proteínas necesarias de la matriz extracelular. Recordemos que la porción orgánica de la matriz extracelular del hueso la conocemos como osteoide, mientras que los osteoblastos o células inactivas van a tener una forma relativamente más aplanada. Pero los vamos a encontrar ¿dónde? Hacia la periferia precisamente de tanto del hueso compacto como del hueso esponjoso, es decir, a la periferia de estas trabéculas, por ejemplo, como estas dos que vemos aquí. Nuevamente vamos a observar espacios de coloración neutra, lo que conocemos como médula ósea amarilla, y una gran cantidad de células de tejido hematopoyético que conoceremos como médula ósea roja. Perdón, vamos a dar play nuevamente a este video de esta laminilla. Y vamos a seguir viendo la forma de organización de estas fibras de la matriz extracelular, a la médula ósea amarilla, la médula ósea roja. Ustedes alcanzarán a observar cómo estas fibras se organizan en sentido longitudinal, sobre todo a las trabéculas, y no es la organización típica en forma de osteona, como lo vemos en el hueso compacto. Observarán ustedes igualmente cómo los osteocitos se encuentran dentro de un espacio que habitualmente, y dependiendo de la bibliografía donde ustedes lo consulten, lo pueden conocer este espacio como osteoplasto. No se confunda con las células conocidas como osteoclastos, cuya función va a ser la reabsorción de la matriz extracelular. El osteoplasto es el espacio donde se encuentra el osteocito dentro de la matriz extracelular. El osteoclasto es una célula gigante multinucleada que va a estar en una posición muy similar a los osteoblastos, hacia la periferia de las trabéculas, y se encarga de reabsorber la matriz extracelular del hueso. Aquí nuevamente vamos a colocar nuestro objetivo explorador. Estamos movilizando nuestra laminilla para tratar de localizar algún osteoclasto. Recuerden esa célula multinucleada. Desgraciadamente, según recuerdo, no tuvimos éxito con esta laminilla al encontrar uno. Es cuestión de estarle buscando, evidentemente, a la periferia de estas trabéculas. Aquí vamos a ver una gran cantidad, entonces, vamos a poner pausa aquí. Vamos a encontrar una gran cantidad de células del tejido hematopoyético. No es la intención de esta práctica valorar estas células del tejido hematopoyético, porque eso lo tendremos en una práctica diferente, pero podrán ustedes observar una gran cantidad de eritrocitos en sus diferentes estadios de maduración, igualmente como leucocitos en diferentes etapas, y pues vaya, todos los tipos de leucocitos que tenemos, cosa que veremos en la práctica específicamente de tejido sanguíneo. Vamos a continuar viendo esta laminilla. Entonces, igualmente, como les comentaba, hay sitios de tinción neutra que conoceremos como médula ósea amarilla, donde teníamos, pues, evidentemente, adipocitos. Allí estamos colocando nuevamente nuestro objetivo explorador, perdón. Aquí estamos colocando el seco débil y podremos observar, insisto, la forma de organización de las ostionas en el hueso compacto. Esta imagen me agrada bastante porque podremos observar de forma muy adecuada. Vamos a poner pausa aquí. Ok, aquí nos regresamos un poco. Ok,
vamos a poder observar en el hueso compacto precisamente este gran canal que tiene vasos, como podemos observar aquí, el canal de Havers, y cómo alrededor de él se disponen las diferentes fibras de la matriz extracelular, como podemos observar aquí de forma circunferencial, y alrededor de ellas pues una gran cantidad de osteocitos en sus respectivos espacios. Recuerden ustedes que el tejido óseo es un tejido en gran remodelación, constantemente se está absorbiendo y se está formando, de tal manera que no es inusual encontrar un canal de Havers muy cercano a otros y que compartan pues porciones de estas mismas fibras, por así decirlo, por esta gran reabsorción y formación de hueso. A continuación pasaremos a las laminillas de tejido cartilaginoso y específicamente vamos a ver laminillas de cartílago hialino y cartílago elástico. Podremos observar aquí en este video de esta laminilla la forma de organización del tejido cartilaginoso. Recordarán ustedes que el tejido cartilaginoso es, al igual que el tejido óseo, un tejido conectivo especializado que en este caso va a ser discretamente diferente porque su matriz extracelular no va a ser calcificada. El tejido cartilaginoso igualmente está formado por una serie de células muy similar a lo que sucede en el tejido óseo, conocidas como condroblastos, como condrocitos. Igualmente va a estar recubierto por una capa de tejido conectivo denso, a la cual conoceremos como pericondrio, muy similar a lo que sucede en el periósteo en el caso del hueso, solamente que la matriz extracelular del tejido óseo y el tejido cartilaginoso es discretamente diferente. Para empezar, las fibras de colágena, es decir, los elementos formes de esta matriz extracelular son de diferentes tipos y la matriz extracelular, evidentemente, del tejido cartilaginoso, pues no está calcificada. De tal manera que aquí estamos viendo un corte transversal específicamente de un cartílago traqueal, de tal forma que lo que veremos o lo que observaremos en este punto en particular no es de nuestro interés por esta práctica, ya que esto se trata de mucosa del epitelio, epitelio de la mucosa respiratoria. Aquí alcanzaremos a ver partes de la submucosa. Básicamente nosotros en esta ocasión nos vamos a enfocar en lo que encontraremos a esta altura, donde veremos precisamente el tejido cartilaginoso con la forma y la organización característica de sus células. De tal forma que podremos observar, si dirigimos nuestra laminilla en sentido superior, esta capa de tejido conectivo evidentemente formado por fibras de tejido conectivo y específicamente tejido conectivo denso, al cual conoceremos como pericondrio. Justo y por debajo y discretamente profundo a este pericondrio vamos a encontrar el sitio donde tendremos al tejido conectivo propiamente, al tejido cartilaginoso propiamente dicho, donde podremos observar la característica organización de sus células y las diferentes regiones precisamente de matriz extracelular, y es lo que vamos a hablar un poco más adelante. A partir de este punto hacia abajo no vamos a platicar hoy al respecto. Pues bueno, aquí podremos observar una imagen, una fotografía precisamente de estas laminillas, y aquí lo estamos observando particularmente con el objetivo explorador, donde nos estamos enfocando única y exclusivamente al tejido cartilaginoso. Ustedes podrán observar precisamente en toda esta porción a este tejido cartilaginoso y podrán observar cómo el tejido cartilaginoso, en este caso la muestra pues está deforme, por así decirlo, está un poco alterada. Esto debería de verse de forma continua, como lo observamos aquí arriba. No hagan mucho caso a esta porción de aquí. Pero bueno, aquí podremos observar, entre otras cosas, cómo con el objetivo explorador ya nos damos cuenta cómo la matriz extracelular tiene diferentes grados de tinción o diferentes tipos de tinción. En algunas regiones encontraremos una región discretamente acidófila y en algunas regiones una tinción muchísimo más basófila. Esto es característico del tejido cartilaginoso, ya que recordarán ustedes que la matriz extracelular del tejido cartilaginoso se puede dividir en diferentes porciones. Intercelular, pericelular, todas estas son cuestiones que vamos a recordar evidentemente desde el aspecto teórico, para lo cual les recomiendo dar una revisada nuevamente a su libro o a los videos que tenemos. Con todo gusto los ponemos, insisto, a la disposición, pero pues bueno, aquí se trata de ubicar cuestiones o aspectos básicos que nos vayan a servir para reforzarlo con la teoría. Entonces podemos observar esos diferentes grados de tinción a nivel del cartílago traqueal.
Si profundizamos un poco y observamos esta imagen con el objetivo seco débil, podremos observar precisamente la forma de organización de las células del tejido cartilaginoso y entre otras cosas podremos observar igualmente los diferentes grados de tinción de la matriz extracelular. Fíjense cómo precisamente la matriz extracelular está más teñida alrededor de estos condrocitos, de estas células típicas del tejido cartilaginoso. Recuerden que la matriz extracelular que rodea a estos condrocitos se tiñe de forma más intensa, es decir, más basófila, por la gran cantidad de proteínas que están produciendo estas células. Estas proteínas evidentemente tienen afinidad por la tinción basófila y es por esto que se ven de este tipo de coloración. Entre ellas tendremos a una matriz extracelular un poco más acidófila y podrán observar cómo esta matriz extracelular más acidófila se encuentra precisamente entre los diferentes condrocitos. Entre más agrupados estén los condrocitos, más basófila va a ser esta matriz extracelular. Ahorita veremos la forma de organización de estas células. Sin embargo, ustedes ya podrán alcanzar a observar cómo estos condrocitos están muchísimo más unidos entre sí que los que se encuentran en esta región de la matriz extracelular, ¿sí? Recordarán ustedes entonces que los condrocitos se agrupan en estructuras precisamente conocidas como grupos isógenos. Estos grupos isógenos tienen la característica de tener en conjunto a dos o más condrocitos muy unidos entre sí. Estos condrocitos poco a poco irán formando matriz extracelular y se irán separando entre ellos. Y es por esto que precisamente donde hay grupos isógenos vamos a ver una tinción más basófila. Podrán observar ustedes aquí un grupo, por ejemplo, de cuatro condrocitos, un grupo isógeno, por lo menos ahí hay 4, si no es que pudiera haber hasta 6, 7, ya esto lo veremos a mayor profundidad, y verán cómo la matriz extracelular a ese nivel es mucho más basófila, precisamente porque estos condrocitos están produciendo proteínas de la matriz extracelular. Pero observen cómo se ve la matriz extracelular, por ejemplo, a este nivel, donde los condrocitos están aparentemente más separados entre sí. Estos condrocitos, estos 4 condrocitos que están formados aquí en un grupo isógeno, conforme van produciendo matriz extracelular entre ellos, se van separando poco a poco. Y esta matriz extracelular, evidentemente, se hace de una tinción más acidófila por la menor cantidad o menor proporción, concentración, de proteínas que puede haber en ella. Nuevamente vemos aquí una imagen donde vamos a ver de forma muy característica a grupos isógenos. Incluso si ustedes observan aquí arriba van a ver muy claramente estos grupos isógenos, específicamente en grupos de 2, por ejemplo estos que observamos aquí. Aquí es todavía más evidente las diferencias en la matriz extracelular entre ellos. Fíjense cómo poco a poco se va haciendo más acidófila conforme se van separando estas células, Aquí vemos típicamente esto que les comento, grupos isógenos, donde podremos observar a un par de condrocitos que están inmersos en un espacio que conocemos, como en el caso del tejido óseo, como condroplasto. Ojo, aquí en el tejido cartilaginoso no existen células que se encarguen de reabsorber el tejido cartilaginoso, ya que este no es tan dinámico como es el caso del tejido óseo. Aquí no hay condroclastos. Hay condroplastos y el condroplasto como tal es el espacio donde se encuentra inmerso este condrocito que podemos observar a esta altura. Se organizan de esta manera. Recuerden, 2 o más condrocitos agrupados entre sí, ya lo conocemos como grupo isógeno. Aquí vamos a observar esta laminilla, es parte del video que pasábamos anteriormente, donde vamos a ver precisamente el tejido conectivo denso que se encuentra alrededor del resto del tejido cartilaginoso. Esto es a lo que conocemos como pericondrio. Y es a través de este pericondrio donde encontraremos los vasos, las arterias y las venas que van a nutrir y a drenar a este tejido. Si ustedes observaron, el tejido óseo es extremadamente vascularizado, tanto en el tejido óseo compacto como en el esponjoso, ¿de acuerdo? Tiene una gran cantidad de células del tejido sanguíneo, una gran cantidad de sangre en general, Sin embargo, en el tejido cartilaginoso no podíamos observar esto, ya que el tejido cartilaginoso se caracteriza por ser un tejido avascular. ¿Qué significa avascular? Que evidentemente no tiene vasos, no tiene arterias que lo nutran, no tiene venas que lo drenen. ¿Por dónde se va a nutrir entonces este tejido? Como lo habíamos platicado en la teoría,
vía a través de esta estructura, el pericondrio. Es a través de este pericondrio por donde corren una gran cantidad de arterias y de venas que pueden nutrir al resto del tejido por medio de difusión. Gracias a que la matriz extracelular del cartílago no es mineralizada, los gases y los nutrientes se pueden difundir a través de esta matriz extracelular que está compuesta por una gran cantidad de agua, recordarán ustedes esto en la teoría, hacia las células y pues mantener viable este tejido. Es muy habitual. Y por ejemplo, desde nuestra especialidad, que es otorrinolaringología, nosotros manejamos mucho el cartílago hialino del esqueleto del sistema respiratorio, vaya. Por ejemplo, en una cirugía del septum, lo que conocen habitualmente como una cirugía del tabique, vaya, del tabique desviado, lo que hacemos precisamente es separar este pericondrio del resto del cartílago, reparar la desviación que pueda tener el cartílago y demás situaciones y reponemos el pericondrio sobre las paredes cartilaginosas. Es muy importante tener mucho cuidado de no lesionar precisamente el pericondrio, porque al lesionar el pericondrio podemos lesionar los vasos que nutren al cartílago. Si se lesiona el pericondrio y dejamos sin irrigación a este cartílago, pues evidentemente va a ocurrir un proceso conocido como necrosis, es decir, muerte de este tejido cartilaginoso. Y evidentemente, pues todos los tejidos cartilaginosos son importantes. Por eso es muy necesario tomar en cuenta que el pericondrio, al nutrir al cartílago, es susceptible a lesiones y por ende lesionar a este tejido. Ahora veremos unas cuantas diferencias con respecto al cartílago hialino y al cartílago elástico desde el punto de vista histológico en laminillas. Este es un corte histológico particularmente de la pina, de la aurícula o como lo pueden conocer muchos como la oreja, vaya. Recordarán ustedes que esta estructura está conformada por un esqueleto cartilaginoso elástico. El cartílago hialino se encuentra principalmente en el esqueleto del sistema respiratorio, mientras que el elástico se va a encontrar en regiones más flexibles, más moldeables, por así decirlo. Tal es el caso, evidentemente, pues de la oreja, como lo platicábamos, de la trompa de Eustaquio y en el caso del sistema respiratorio, específicamente en la epiglotis, vaya. Vamos a regresar un poco este video porque me interesa comentarles que aquí vamos a ver precisamente un poco de mucosa, vaya, de estas estructuras. Esto no nos interesa ver, particularmente el punto que es de nuestro interés para esta práctica es toda esta capa de cartílago elástico. Aquí vemos una serie de glándulas, por supuesto que sí. Aquí vemos tejido conectivo, mucho tejido conectivo, vaya, en realidad, muchas glándulas, inclusive pudiéramos, en este corte no se alcanza a observar, pero pudiéramos encontrar piel, ya que este se trata de un corte probablemente de oreja. Pero básicamente lo que a nosotros nos interesa observar en esta laminilla es esta porción que encontramos precisamente aquí. Ustedes alcanzarán a ver esta porción de cartílago elástico con su respectivo pericondrio que lo envuelve. Si profundizamos y utilizamos nuestro objetivo seco débil, vamos a ver la forma de organización de las células del cartílago elástico y alcanzarán ustedes a observar, entre otras cosas, vaya, que estas células del cartílago elástico se organizan de forma muy similar a lo que sucede en el cartílago hialino. Nuevamente podremos observar una gran cantidad de grupos isógenos y los diferentes grados de tinción de la matriz extracelular. La matriz extracelular, como ya lo platicábamos, va a ser más basófila mientras se encuentre más cercana a los grupos isógenos y va a ser discretamente más acidófila mientras que las células estén más separadas entre sí. Esto por la gran cantidad de proteínas que se producen por medio de estas células, los condrocitos, también los condroblastos, evidentemente, que estos se encuentran relacionados con con el pericondrio en la periferia de este cartílago. Podremos observar igualmente, vamos a ponerle play nuevamente aquí al video, y podremos observar a esta altura el pericondrio que envuelve a el resto del tejido cartilaginoso. El pericondrio, al igual que en el caso del cartílago hialino, es un tejido conectivo denso que va a nutrir al resto del tejido cartilaginoso. Este tejido conectivo denso, recuerden ustedes, tiene una gran cantidad de arterias y de venas que se encargan de nutrir a este tejido. Vamos a poner play al video.
Y si cambiamos nuestro objetivo al objetivo seco fuerte, podremos observar, entre otras cosas, a estos grupos isógenos y las diferencias en la tinción que bien platicábamos con respecto a la matriz extracelular. Podremos observar, la tinción de hematoxilina eosina no es la más adecuada para poder valorar las fibras de elastina de la matriz extracelular del cartílago elástico, pero ustedes podrán observar ya diferencias notables con respecto a la matriz extracelular del cartílago hialino. Hay otro tipo de técnicas de tinción más adecuadas para esto, pero vaya, nosotros las que manejamos en nuestro laboratorio son precisamente las técnicas de tinción de hematoxilina eosina. Nuevamente vamos a poder observar aquí el pericondrio, como bien platicábamos, que envuelve al resto del tejido cartilaginoso. Este pericondrio tiene una gran cantidad de arterias y de venas que, insisto, van a nutrir a este tejido, ya que se trata evidentemente de un tejido avascular. Volvemos a lo mismo, lo que observamos fuera del pericondrio no es tanto de nuestro interés. Aquí vemos una gran cantidad de glándulas, más tejido conectivo con una serie de vasos, como podemos observar aquí. No es de nuestro interés para esta práctica. Ahora, aquí podremos observar una imagen precisamente con el objetivo de explorador, donde podremos observar al tejido cartilaginoso elástico envuelto por su respectivo pericondrio y podremos observar los diferentes grados de tinción de la matriz extracelular, donde ustedes podrán localizar una gran cantidad de grupos celulares, estos grupos isógenos, por ejemplo. Aquí alcanzamos a ver este que observamos ahí, aquí hay otros cuantos, todas estas células que están agrupadas, pues precisamente se tratan de grupos isógenos y pues alcanzaremos a observar las diferencias en la tinción de la matriz extracelular entre ellos. Si profundizamos con nuestro objetivo seco débil, podremos observar a estos grupos isógenos precisamente, donde vamos a ver igualmente las diferencias en la tinción que se encuentra justo en la periferia de estas células como las regiones más alejadas entre las mismas, vaya. Estas células, recuerden ustedes, están en un espacio que podemos conocer como condroplasto. Recuerden ustedes, en el tejido óseo, estos espacios se conocen como osteoplastos, los espacios donde se encuentran los osteocitos. En el caso del tejido cartilaginoso no vamos a encontrar células que reabsorban el cartílago. Estas no existen células como en el caso de los osteoclastos que se encargan de reabsorber el tejido óseo. Pues bueno, obviamente en el tejido cartilaginoso no hay condroclastos. No confundamos la terminación plasto con clasto en estos casos. Pero pues bueno, aquí podemos observar a estos grupos isógenos muy bien delimitados con los diferentes grados de tinción en la matriz extracelular. Con el mismo objetivo, esto aquí alcanzamos a observar diferentes tipos de tinción en la matriz extracelular y podremos observar las diferencias, vaya, en el caso de la matriz extracelular del cartílago hialino, que tiene una tinción muchísimo más uniforme. Volvemos a lo mismo, el cartílago hialino tiene una gran cantidad de fibras de elastina, lo que le da esta particularidad. Insisto, nosotros utilizamos la técnica de tinción de hematoxilina eosina, es la más común. Para poder observar específicamente las fibras de elastina es necesario otro tipo de técnicas de tinción. Y con esto terminaríamos este video sobre el repaso de las prácticas de laminillas de histología de tejido óseo y tejido cartilaginoso. Les recordamos que es importantísimo para poder realizar estas prácticas y para poder comprender con mayor profundidad este tipo de repasos, este tipo de videos. Es completa y estrictamente necesario basarnos de forma adecuada en nuestra bibliografía desde el aspecto teórico, vaya, ¿sí? Entonces yo los invito a retomar la bibliografía para poder ver nuevamente este video y comprenderlo todavía con un poco más de profundidad. Nos ponemos a sus órdenes para dudas a través de estos diferentes medios. Nuestro canal de YouTube, los invitamos a suscribirse, a darle like a los videos. Vamos a estar subiendo videos próximamente sobre demás prácticas de histología, cuestiones y aspectos básicos, como recordamos, y pues a través de los diferentes medios como Twitter, Instagram y Facebook, donde nos ponemos igualmente a sus órdenes para cualquier comentario o aclaración. Pues bueno, que pasen un buen día y estamos en contacto. Muchas gracias.